Cursó Derecho en la Universidad de La Laguna y posteriormente una diplomatura en Derechos Humanos, en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. ¿Qué significan los derechos humanos para usted? Los derechos humanos, para un estudiante de Derecho y luego juez y licenciado de Derecho, es la meta fundamental. Los derechos humanos nacen con la Revolución Francesa, en 1789, y luego se promulga por la ONU en 1948 la Declaración de Derechos Humanos. Hoy hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos a nivel europeo que tiene jurisdicción en todos los estados que forman parte de la Unión Europea, y la Revolución Francesa decía que para que haya Estado de Derecho hace falta una Constitución, una separación de poderes y la demostración de los derechos humanos. En los derechos humanos destacaba en la Revolución Francesa la libertad y, cosa curiosa que nunca más ha salido en ningún otro derecho humano, la resistencia a la opresión. Una característica que luego no ha salido en ninguna declaración más. Decía un procesista muy famoso: ama al derecho como instrumento de la justicia y ama la libertad, sin la cual no hay derecho ni justicia. En 1974 ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados en Santa Cruz de Tenerife. Luego se trasladó a Madrid, como residente en el Colegio Mayor de Aravaca, para preparar las oposiciones a la adjudicatura. Como secretario del Departamento de Cultura del colegio, organizó numerosas entrevistas y debates a grandes figuras intelectuales y políticas del momento. ¿Qué recuerdos guarda de esa etapa y de su labor cultural en el colegio? Hay que situar esa actividad mía, aparte de preparar las oposiciones, que eran muy duras, hay que situarla en el contexto histórico que yo viví en Aravaca, en Madrid, ¿no? En el Colegio Mayor. El contexto histórico fue la transición política, el periodo histórico más noble que ha tenido la España contemporánea, que dio lugar a la Constitución de 1978. Yo viví la gestación de la transición, lo difícil que fue lograrla, el temor que teníamos que terminara en un golpe de Estado. Hay que tener en cuenta que ETA mataba todos los días, que era muy difícil salir de la dictadura para ir a una democracia. Y por aquel colegio pasaron dos clases de políticos: los que habían estado contra el franquismo dentro del país, por corrientes que se formaron al mismo tiempo que se ponía al franquismo, y por aquellos que habían estado en el exterior, como por ejemplo Gil Robles. Gil Robles estuvo en el colegio de una conferencia que yo tengo grabada, que fue el líder de la Conferencia de Derechas en toda la República, líder de la derecha democristiana. Y dio una conferencia que fue muy concurrida. Yo lo presenté, porque yo era el director cultural, elegido por los alumnos, por los hermanos gratificados, para que el colegio fuera un centro de debate. Era algo que no se daba en ningún otro colegio mayor. Y yo fomenté esos debates porque eran absolutamente necesarios, y los hermanos de La Salle, en principio temerosos, pero luego ya fueron aceptando que era uno de los grandes principios, una de las grandes enseñanzas, que el colegio que ya estaba en condiciones y quería tratar y quería enseñar, ¿no? Fue una etapa muy difícil, pero históricamente muy importante. Yo estuve aquí desde el año 71 hasta el 75, que las primeras oposiciones. Luego después estuve en la escuela oficial del 76 hasta de febrero hasta noviembre, octubre, cuando ya tomé posesión y estaba destinado en el juzgado de instrucción número 2 de Telde. Ahí inicio mi carrera judicial en Telde.
En 1976 ingresó en la carrera judicial, destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Telde. En 1978 fue destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Icod de los Vinos, y sirvió por prórroga de jurisdicción en los juzgados de Granadilla de Abona y de la Orotava. En 1980 ascendió a magistrado, siendo destinado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y posteriormente, ese mismo año, como magistrado juez de primera instancia número 4 de Las Palmas de Gran Canaria. Don Eligio como juez y magistrado. ¿Qué causas judiciales recuerda especialmente? Bueno, yo tuve causas judiciales muy importantes. En Icod de los Vinos, los dueños de las galerías de agua donde estaban en la zona de la Guancha, para subir el precio del agua, le cortaban el agua a los agricultores de la Isla Baja, que dejaban de legar y perdían las cosechas. Tenían que ir a un pleito civil, pero no tenían abogados preparados para eso, lo ganaban siempre los aguatarientes que se llamaban. Hasta que llegué yo y, por la vía penal, protegiendo a los agricultores de la Isla Baja, decidí que el corte de agua era un delito. Y a continuación repuse el suministro de agua. Fue un auténtico acontecimiento porque no ningún juez había hecho eso, pero tuve la fortuna de que la audiencia provincial confirmó mi decisión. Fue muy importante. Y en Telde, pues sucedieron varias cosas. Había una policía local que maltrataba a los detenidos. Era un hombre que le tenían miedo y yo acabé con él en 24 horas. Me lo metí en la cárcel y se acabó. El jefe de policía local, que había sido cabo de la Legión. Hay más cosas. Las aguas de... que intervienen varios asuntos de agua, los llamados civiles, cuerpos médicos, las aguas que están debajo en San Bartolomé y Tirajana, que los de arriba regaban, pero no regaban a los predios de abajo. Y hubo que regular el suministro de agua para que todos los agricultores pudieran servirse de ella. Tuve que llevar 30 guardias civiles para para aplicar la resolución que ya había dictado, y se resolvió un problema que era secular. En el ámbito profesional, usted ocupó todos los escalafones de la carrera judicial, abogado, juez y magistrado. Y también fue fiscal general del Estado. Siendo magistrado en Canarias, su carrera se interrumpió por su paso a la política activa nacional como fiscal general del Estado de 1992 a 1994, pasando posteriormente como parlamentario de Canarias hasta 1999, quedando en situación de excedencia especial. Sin embargo, cuando dejó definitivamente la política activa y se reincorporó a su profesión judicial, lo hizo como abogado y no como magistrado, hasta su jubilación en 2020. Don Eligio, ¿cuál fue el motivo por el cual no retomó a su carrera profesional como magistrado? El motivo era que, una cuestión de principio, yo entendí y sigo entendiendo que el juez que se dedica a la política no puede volver a la vida. Porque, repito lo que le dije a mis compañeros cuando fui a comunicarles que no iba a seguir en la judicatura. Me preguntaban que por qué no hacía. Y dije, porque ya no soy imparcial. Hombre, ¿cómo no vas a ser imparcial si deliberamos contigo todos los días? Y tú no te casas con nadie. Yo no. Tiene que ser imparcial. No consiste en serlo, sino en parecer. Yo ya no puedo parecer imparcial porque la gente va a decir que cómo puedo ser imparcial habiendo pertenecido a un partido político si tengo alguna relación profesional con la política. Dejé la judicatura, incorporé la abogacía y no volví más a la judicatura. Volví para jubilarme. Volví a los 65 años, porque si no volvía, perdía la carrera. Pero al volver pude jubilarme porque estaba en edad de jubilación anticipada. Me rebajaron el 30% de la pensión, pero como también tenía derecho a jubilarme como fiscal del Estado, con la pensión completa. Como abogado en ejercicio, ¿qué causas recuerda especialmente? Bueno, tuve muchos
tuve mucho, un caso muy importante que duró 17 años de instrucción, que fue el caso del IFEM, un fraude de subvenciones, que habían algo así como 17 personas cesadas. Yo intervine en ese juicio y los saqué a todos absueltos. Fue un juicio muy sonado, con un gran predicamento mediático, y eso fue uno de los que yo, esto, luego algo conocido, pues defendí al bioquímico que trabajó con aminoácidos, se lo prohibieron, cerraron el metabolismo celular del instituto, yo logré que se abriera y finalmente logré que se legalizara la glicina y el ácido aspartico, no como medicamento, sino como nutriente. Y esa fue otro, ahí gané yo 4 pleitos seguidos, ¿no? Hubieron algunos otros importantes, pero en fin, es una historia muy larga.